Vale, pues en mi caso, a diferencia de otras charlas que ha habido hoy, lo mío no tiene ningún tipo de base científica. Son todo simplemente, básicamente he ordenado pensamientos que tiene en mi cabeza y un poco en base a lo que he ido leyendo sobre pues, diferentes estudios de arquitectura, escultura y demás, pues le da un sentido básicamente a todo lo que está en mi cabeza. Entonces, básicamente de lo que va a hablar esta charla va a intentar exponer la compleja relación que tiene el trazado con la ciudad, la importancia que tiene esta para generar un estilo propio y por qué es importante tener un estilo propio. Entonces, pues voy a empezar hablando sobre lo que es el estilo, después voy a hablar un poco sobre la ciudad y después voy a plantear diferentes ejercicios que nacen de unos años que estuve yo pues, experimentando con diferentes ámbitos del movimiento y demás, y que yo creo que pueden ayudar a ver la ciudad con otros ojos, ¿no? Entonces, antes que nada, yo creo que es importante definir lo que es el estilo. Al final, lo que es el estilo, dicho así de forma muy general, es simplemente un conjunto de características que te diferencian de otro, digamos, o de otra forma de moverte, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, no tiene sentido plantear que un estilo sea mejor que otro, ya que solamente es un conjunto de características que diferencian. Te puede gustar más uno, te puede gustar menos otro, pero no se puede decir que uno sea mejor que otro. Entonces, normalmente se suele pensar que el estilo, sobre todo en el ámbito deportivo, va asociado a los gestos al hacer X movimiento y demás, pero aunque quizás sí sea cierto en deportes muy mecánicos que no tienen prácticamente nada de creativos o muy poco espacio para la creatividad, como podría ser el tiro con arco, en otros deportes, como podría ser el patinaje artístico, que evidentemente tienen un elemento más creativo, lo que es más relevante para el estilo, más que cómo haces los movimientos, son los movimientos que decides hacer. E incluso sería más importante aún los movimientos que decides no hacer. Entonces, a mí me gusta mucho la comparación entre el parkour y la danza, porque me parece que tienen muchísimo en común, en el sentido de que la danza va unida a la música, es una simbiosis con el sonido, ¿no? Una relación que se crea con el sonido y tu movimiento. Y considero que la relación que tiene el parkour con la ciudad es prácticamente la misma, ¿no? Al final se crea como un diálogo al movernos en ella y a raíz de eso se crea un movimiento. Entonces, luego voy a entrar a hablar sobre esta compleja relación que tenemos con la ciudad, analizando la ciudad como espacio arquitectónico, natural y como museo. Pero antes de esto, quiero hablar sobre por qué es importante tener un estilo propio. Entonces, dentro del estilo, a pesar de que hay muchos movimientos diferentes, mucha gente que se mueve de formas que no tienen nada que ver, podríamos agrupar todos los estilos en dos categorías: el natural y el artificial. Entonces, mientras que el natural se basa en un proceso de experimentación personal en el que cada uno ve reflejados sus inquietudes, sus miedos, lo que ha comentado antes Rocío, de relacionarse con gente para nutrirte de sus movimientos y aprenderlos, es un proceso muy lento, porque al principio todos nos movemos más o menos igual, en el sentido de que hay que aprender como unas bases al final, y luego cada uno va más o menos marcando su camino, aunque hay excepciones lógicamente, pero a rasgos generales yo diría que es el proceso. Entonces, cuando se crea este estilo de forma natural y orgánica, es un estilo que habla sobre tu proceso de aprendizaje, la gente con la que te has relacionado, tus miedos, tus inquietudes, incluso desde qué año llevas entrenando, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos gestos al hacer un fondo, por ejemplo, que nos puede denotar ya que alguien lleva entrenando desde antes del 2000, por ejemplo, por cómo lleva los brazos, ¿no? Un poco ese tipo de cosas que son difíciles de explicar, pero que se sienten un poco, ¿no? Entonces, el estilo natural, a pesar de diferenciar, también comunica, y es algo personal, y eso es muy importante. Sin embargo, el artificial, lo único en lo que se basa es intentar imitar lo que hacen otros. El ejemplo más claro del mundo sería la gente que quiere ser como Fosky. Entonces, mientras que Fosky, por ejemplo, sí que pasó por un proceso personal y por una experimentación para llegar a la forma en la que se mueve él, ¿no? Porque al final todo estilo tiene cierta lógica detrás, ¿no? Entonces se puede ver cierta lógica en cómo usa Fosky las inercias o cómo conecta los movimientos, que es evidente que ha habido un proceso de aprendizaje durante su vida, digamos. Cuando llega alguien e intenta copiar únicamente esa estética, lo que crea es un movimiento estéril, un movimiento que no comunica, un movimiento que lo único que hace es limitarse a copiar lo que hacen otros, que se podría incluso entrar a debatir si es parkour o no ese tipo de movimiento, y es un estilo que lo único que hace es diferenciar, pero no comunica nada. Entonces, ya dejando esto de lado, vale.
Voy a entrar un poco sobre la ciudad. Antes he comentado que el Traceur entiende la ciudad como espacio arquitectónico, natural y como museo, que es algo que puede sonar un poco descabellado, pero voy a intentar explicarlo, ¿vale? Entonces, respecto a que entendemos la ciudad como un espacio arquitectónico, pues es algo lógico e innegable, porque al final, ¿no?, la ciudad está compuesta por espacios arquitectónicos que el Traceur reinterpreta, les da otro significado, ¿no? Pero nunca es capaz de quitar la esencia de los mismos. Es decir, un edificio con una arquitectura brutalista, por ejemplo, ¿no?, grandes masas de hormigón, casi como rugoso, que casi te puedes sentir incluso amenazado al estar cerca de él por sentirte tan insignificante respecto, ¿no?, algo tan grande que si te cae encima te revienta. Ese tipo de connotaciones el Traceur es incapaz de quitarlas. De hecho, al tener esa relación tan estrecha con la ciudad, esas relaciones se fuerzan incluso más. Y muchas veces a un nivel no consciente tomamos decisiones en base a eso. Pero yo me he encontrado en días que estaba cansado o anímicamente mal o lo que sea, y digo, no me apetece nada irme a un sitio que es todo vertical, con muros que son súper grandes, que cortan mogollón. Digo, me apetece irme a un sitio que no pase casi gente, que haya unos árboles, que sea todo un plano más horizontal, más pequeño, con vallas amables, ¿no? Entonces, es un tipo de relación que tenemos, ¿no?, con la ciudad al final. Luego también, a pesar de que el Traceur es un creador, porque al final no existe ningún obstáculo en el que hacer ningún movimiento, nosotros tenemos que, en base a analizarlos, crear con qué movimiento queremos interactuar con ese obstáculo. Es un creador que no es libre del todo, porque siempre te ves condicionado por las características del obstáculo ante el que te encuentras. Entonces, los obstáculos, quieras o no, limitan tu repertorio de movimientos, digamos, y tú te amoldas a ellos para crear, pues es una relación, como una danza, podríamos decir, ¿no? El siguiente nivel al que entendemos la ciudad también es casi como un medio natural. Esto lo digo en el sentido de que los árboles y las montañas no existen para que el humano interactúe con ellas. Son elementos que existen, que nos sobrepasan, que están ahí, que existen porque, bueno, porque la naturaleza es algo que nos supera al final, ¿no?, y simplemente existen, y el humano, al encontrarse con ellos, decide cómo interactuar con ellos. Si quiere talarlos, escalarlos, pasar a lo suyo, tocarlo, no hacer nada con ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, como el Traceur se aleja completamente de la función original de los objetos, hay momentos en los que llega casi a contemplarlos como elementos que simplemente existen y que tú decides qué hacer con ellos. Un ejemplo que para mí es clarísimo es, yo acabo un mogollón de veces metido en una propiedad privada porque no me había para contemplar que ese muro estaba hecho para delimitar el espacio. Porque soy tan ajeno a la función de ese elemento y lo contemplo únicamente como un elemento con el que jugar, que no entiendo que un muro que me llega por el tobillo tiene que suponer un desafío para poder llegar a un parking, por ejemplo, que es privado. Entonces, en ese sentido, como nos alejamos tanto, somos tan ajenos a la función original de las cosas, me recuerda la forma que tenemos de entender la ciudad como si fuese un bosque que ha aparecido ahí. Porque la ciudad también, dejando de lado todos los procesos naturales, como puede ser el hecho de que las plantas crecen y a los muros les sale musgo, un día llueve y eso afecta de cierta manera también a, ¿no?, a cómo son los muros y demás. Dejando todo eso de lado, la ciudad está viva, porque va cambiando, los muros se rompen, las vallas se mueven, las paredes aparecen pintadas, una zona se tira abajo para construirse otra. Y aunque esto es mentira, porque los muros no se rompen, los rompe alguien, las vallas no se mueven porque sí, hay algo que hace que se muevan, lo entendemos casi como un proceso natural porque en muchos casos es completamente ajeno a nosotros. Tú de repente llegas a un sitio y hay un muro roto. Y tú no has visto cómo ha sucedido eso, entonces lo contemplas casi como algo que ha sucedido y ya está, ¿no? Luego también, si queremos entrar ya como a cosas más, a lo mejor personales, también es muy interesante analizar las zonas que te puedes encontrar en la ciudad como si fuesen diferentes ecosistemas, casi. En el sentido de tú, por ejemplo, vas a Simancas y los muros tienen un tipo de curvatura, un material, unos colores, y te vas a otro barrio y las vallas son rugosas. Es casi como si te encontrases en un bosque que es de eucaliptos y luego te vas a uno que tiene otro tipo de árboles y en base a eso tiene unas características, porque a lo mejor el muro rugoso de Simancas te permite hacer saltos sin tener que pensar en pinchar, por ejemplo, y te vas a otro sitio que tiene cosas súper precisas, porque son vallas súper pequeñitas y tienes que, ¿no?, como cambiar mucho tu forma de afrontar el espacio. El último nivel, y el que creo que es más importante para sacar el máximo partido de la ciudad, es entender cada obstáculo como si fuese un elemento único. Y si lo analizamos de esa manera, tenemos un acercamiento que se asimila mucho al que tienen los escultores al analizar una obra, dejando de lado todo
toda la parafernalia de significados y demás que le puedes dar, ¿no? Si entendemos una valla, por ejemplo, fijándonos únicamente en sus volúmenes, la altura que tiene, los materiales que tiene, el sonido que hace al golpearla con las manos o con los pies. Incluso podríamos hablar de los espacios negativos que generan las vallas, y en ese sentido podemos encontrar muchas similitudes con la teoría que tienen escultores como Teiza y Chillida sobre que el espacio negativo también forma parte de la obra en sí. Y puedes encontrar un montón de similitudes con cosas súper locas, que son muy interesantes para sacar el máximo partido a cada obstáculo que podemos encontrar en la ciudad, ¿no? Entonces, por eso me refiero que si contemplamos cada obstáculo como un elemento único, y nos fijamos en sus volúmenes y demás, llegamos casi a entenderlos como esculturas, y la ciudad entera como un museo que está repleto de pequeñas esculturas independientes con las que podemos crear, ¿no? En base. Entonces, una vez ya acabado todo el tema de la ciudad, voy a plantear diferentes ejercicios que creo que son interesantes. Unos van a ir enfocados a cómo nos relacionamos con la ciudad, algunos son más para aplicarlos personalmente, otros se pueden trasladar a clases, por ejemplo, y luego ya voy a hablar sobre estilos de movimiento. Entonces, un ejercicio muy interesante que creo recordar que lo hacían los situacionistas y otro tipo de gente que pertenecía a otros movimientos artísticos también, es la idea de la deriva. Y es la idea de vagar por la ciudad sin ningún tipo de predisposición a llegar a nada, simplemente guiándote por lo que te sugiere la ciudad. Y a mí esto que me encanta hacer cuando voy a un sitio al que no he ido nunca, ¿no? Y es casi, se crea como una relación, como jugar al escondite con la ciudad, rollo, yo estoy aquí y de repente voy en un callejón, una valla enana verde, y digo, ¡fua! Fijo que si me meto en el callejón, para la derecha hay una zona guapísima, y vas y no hay nada. Pero poco a poco, ¿no? Vas explorando la ciudad, de repente igual ves a lo lejos un edificio que tiene no sé qué tipo de arquitectura y dices, pues fijo que abajo hay algo no sé qué. Y vas un poco explorando la ciudad sin ninguna pretensión de nada, ¿no? Y se crea como un vínculo muy estrecho. Esto es algo que lógicamente se hace mejor solo, aunque se puede hacer en grupos a lo mejor, pero tienes que estar como muy metidos en esa idea y no dejaros condicionar por otra cosa. Y aplicar en una clase es muy complicado. Pero, sin embargo, un ejercicio que a mí me gusta mucho plantear en las clases es la idea de plantar a un... Bueno, yo doy clases a niños más pequeños, que no son adultos, plantear a un niño así, en un muro, y ponerle en un sitio que lógicamente yo sepa que hay un mogollón de saltos, y decirle, ¿dónde puedes saltar? Y decirle, yo desde aquí, me pongo aquí y veo 25 saltos, por ejemplo. Claro, y al niño le vuela la cabeza, porque lógicamente él piensa, salto de aquí, recto. Da pensado que puede saltar en diagonal, que puede saltar girando en el aire, que puede saltar a un no sé qué, ¿no? Entonces, forzar, obligar a buscar para cambiar la forma que tenemos de percibir los espacios. Perdón. También hay una cosa que me ha costado muchísimo comprender, ¿no? Porque a mí a veces me ocurre que me encuentro ante un obstáculo o lo que sea y como que me llama muy bien la atención y me cuesta entender por qué me llama la atención. Y hay una cosa que yo he llamado, que igual tiene otro nombre seguramente, elemento disruptor, le he llamado. Y es cuando te planteas un obstáculo que es infranqueable, supongamos, una pared de 4 metros que resbala mogollón y bueno, puedes grimpear, y entonces te queda, no puedes, ¿no? Totalmente lisa. Y de repente aparece la cosa más ínfima y estúpida que te permite superar eso, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo que tengo en mente que no he podido sacar fotos porque no me ha dado tiempo, en Zorroza, en Bilbao, es una pared pero inmensa y de repente, sin ningún sentido, hay una barra de metal que es así de pequeñita, ¿no? Y eso ya, algo que te parecía que casi que te superaba, ¿no? A ti porque te enfrentabas ante él, se convierte en algo que es asequible, ¿no? Que se puede superar. Entonces, ese tipo de relaciones se pueden plantar en las clases, en el sentido de plantar un chico aquí y poner una pared y que él diga no se puede subir. Y dices, mira bien. Y o a lo mejor ve una mosca enana, ve algo que es muy ínfimo, muy estúpido, pero te rompe por completo la idea de que algo es insuperable. Y bueno, con la idea esa que tenía de diferentes formas de afrontar la ciudad, de entender bien los espacios, hace un par de años comencé a intentar crear estilos de movimiento, pero no porque sí. Que esos estilos de movimiento tuviesen un razonamiento detrás, una motivación. Muchas veces, que hemos comentado también antes con la charla de Rocío, que creas, bueno, lo ha comentado Beñat, a partir de limitaciones también, incluso a partir de estar lesionado y no poder correr, por ejemplo. Y a raíz de eso, pues hay diferentes estilos, a los que les he puesto nombres que son súper flipados, y que son rollo de artes marciales, pero porque me hacen mucha ilusión. Entonces, el primero de todos le he llamado los pies como manos. Entonces, es básicamente, si se ve el vídeo, vale, es la idea de que contemplamos las manos como un elemento que es súper preciso, que es capaz de agarrar, de aprovechar todo tipo de muesca pequeña, y es esa idea, como máxima idea, de desarrollar tacto en los pies.
digamos, no es un estilo que carece de usar las manos, no son necesarias, y nace un poco de, ¿no?, de esa idea como, yo siempre me planteaba eso, rollo, yo veía un salto de una valla a una valla y no podía hacerlo porque no llegaba de precio. Y digo, si yo pudiese correr por la barandilla, podría hacer esta longi, por ejemplo. Y un poco a raíz de eso, pues empecé a probar diferentes formas de, bueno, se veía un poco al principio, eso, de ir colocando el pie, diferentes formas, casi incluso mezclarlo con elementos de danza, como puede ser cruzar el pie por detrás para cambiar los pies. Aquí también la idea de, en lugar, si es una valla, ¿no?, que tiene también aquí otro pasamanos abajo, poder meter el pie en el hueco para aprovechar esa cosa. Luego también, pues eso, casi, en general, pues eso, dejar de utilizar las manos y utilizar únicamente los pies y desarrollar eso, un movimiento que es casi como bailar sobre las vallas o buscar elementos muy precisos donde quedarse, ¿no? Este fue uno de los primeros y los que más trabajé porque me llamó mucho la atención, porque además tenía, desde mi punto de vista, mucha relación con buscar recorridos eficaces, y de hecho yo creo que se ve bastante claro ahora en todas las competiciones de velocidad, casi siempre hay gente que corre por barandillas, ¿no? Y al final eso es, de cierta manera, no como bailar por barandillas, pero tienen que desarrollar esta habilidad de cierta manera, ¿no? La siguiente, que también me parece muy interesante, es las manos como pies. A ver si se ven, vale. Esta es la idea de buscar un movimiento que sea muy cuadrúpedo, básicamente. Entonces, es un poco la idea de utilizar las manos como elemento de recepción y básicamente, pues eso, crear un movimiento que visualmente parece muy primitivo y que te da como otro punto de vista de todos los obstáculos de mediana altura, por ejemplo, ¿no? A mí por ejemplo, sí que únicamente me ha llamado la atención porque lo vi en algún clip a alguien y pensé, ¡fua, qué guapo! Parece como una pantera, como un felino así como siguiendo, me pareció guapísimo. Y a raíz de eso pues me puse a investigar sobre, esto me llevó a hacer dobles gatos hacia arriba o hacia abajo con algo de distensión y como cosas interesantes, ¿no? También me gusta mucho la idea de que no es tanto las manos como apoyo para pasar, sino que las manos como apoyo para que lleguen los pies y salir después, no es como un gato al uso, digamos. Vale, por ejemplo es el que comentaba que nació a raíz de una lesión y es recorrer sin correr. Entonces, ¿cuál es la idea? Conectar movimientos, pero que no en ningún momento corras realmente, ¿no? Entonces, esta forma de mover me surgió porque tuve una tendinitis en la rótula y no podía saltar, básicamente. Entonces busqué todo que fuese movimientos con los dos pies juntos y que fuese, pues eso, pues mucho, pues mezclar, pues eso, pues todo tipo de movimientos. Es muy interesante porque también te obliga muchas veces a hacer movimientos en el suelo para conectar con otro obstáculo y eso pues puedes meter cosas de break y de temas de cuadrupedia o de hacer macacos en el suelo, cosas de ese rollo. Vale. Vale. Este es la pared como suelo, que es una cosa muy sencilla. Es básicamente plantear la pared como es un obstáculo que muchas veces lo usamos para hacer grimpeos, tic-tacs o alguna acrobacia, no sé qué, pero realmente no sacamos mucho partido. Entonces yo lo que hice un día fue, me fui a una pared y dije, me voy a quedar aquí 3 horas con la pared, a ver qué pasa con la pared. Y pues eso, pues empezó a ocurrir a hacer, pues eso, a intentar hacer... Son todo ideas muy locas, rollo, ¿se puede hacer un gato en la pared? Hombre, pues un gato exactamente, pues no, se puede hacer en la pared, pero eso te lleva a hacer otras cosas, digamos, ¿no? Y se puede hacer un pasavallas en la pared, ese tipo de ideas te llevan a hacer otro tipo de cosas, y a ponerte a jugar como un niño pequeño, a correr por la pared y a ver qué se te ocurre, y un poco ese tipo de movimientos. Este tiene un nombre muy flipado, que es el pájaro que se pisa. Entonces, ¿cuál es la idea? Son ese tipo de movimiento, aplicar movimientos a obstáculos que tienen una superficie muy pequeña. Entonces, eso dio como resultado el primero que conocí de todos los movimientos, que me lo enseñó, no me acuerdo si José o Sampaio, o creo que me lo enseñó José porque me lo enseñó Sampaio, que es la idea de saltar de un pivote pisándote el pie y utilizar tu propio pie como un punto de apoyo para poder saltar. Y eso luego se traslada a hacer un gato pisándote la mano en un pivote, por ejemplo. Y los pivotes, que son como un elemento que dan mogollón de respeto y que no sabemos utilizar para nada, si ganas confianza en él, hay zonas que cambian por completo. Por lo menos a mí me ha pasado zonas que ves longis y ves saltos de precisión que no habías visto hasta el momento. Sí. Vale, esta es simplemente la idea de jugar lo que he comentado antes, del espacio negativo de los obstáculos, que muchas veces va asociado sobre todo a los underbars, ¿no? Que dentro de los underbars también hay una amplia gama de movimientos, pero también me parece muy interesante, creo que viene ahora, esta idea de saltar al espacio negativo que genera un obstáculo. Entonces, pues eso, en ese sentido, pues eso.
jugar con los huecos, buscar cómo meterte, buscar meterte sin... así, buscar metiéndote sin manos por agujeros y un poco pues esa idea. Vale, este es también muy interesante, que nace de la idea de intentar meter giros de 90 grados en cualquier movimiento, básicamente. 90, 180 o 270. 360, ¿por qué no? Porque realmente no modifica nada. Modifica el salto en sí, pero no modifica el punto en el que caes ni del que despegas. Entonces es algo que realmente es, a la hora de afrontar el espacio, irrelevante. O sea, puede ser muy estético lo que queramos, pero es irrelevante al final. Y esto, por ejemplo, tanto en saltos, ¿no?, como la idea de saltar y caer de lado, que en Bilbao le llamamos surfera, a ese movimiento, no sé cómo se llama en otros lados. Eso luego también te da pie a intentar, por ejemplo, meter un lateral y un 180 y mezclar esas dos cosas y hacer un lateral 180, hacer un gato o afrontar un movimiento de espaldas también, por ejemplo, ¿no? Entonces es meter ángulos extraños, digamos, a saltos, a movimientos que ya dominamos. Vale, este es uno que todavía tengo que explorar bastante, porque es algo que me parece curioso, y es la idea de apoyar sin pasar. Entonces básicamente la idea de usar un obstáculo o una valla, no para pasarlo por encima, sino como punto de apoyo para pasarlo por un lado. Entonces yo tengo una historia que a mí me parece muy curiosa con este movimiento, que le puse un nombre horrible, que le llamaba trampolín mágico, a la idea de apoyar los pies para pasar por el lado. Y fue que había un salto de precisión en mi barrio que era incapaz de llegar, y un día se me ocurrió saltar y en aire apoyar la mano en una almusa que había. Y pues llegué, y ya está. Y fue un poco... Y dije, pues sirve para algo, y además es como interesante. Vale, y luego hay uno último, que a ver si veo dónde está. Este, vale. Esta es básicamente la idea de usar partes del cuerpo que no suelen apoyarse, como puede ser el empeine, la espalda o el cuerpo entero, pues para crear diferentes movimientos, ¿no? De hecho, este es muy interesante porque te ayuda también a la hora de afrontar caídas, muchas veces, ¿no? Porque el mítico pie que se te queda atascado al hacer un gato, por ejemplo, al principio, no sé qué. Y da pie en movimientos que son bastante ridículos muchas veces, pero, pero yo qué sé, al final es explorar, ¿no?, y jugar un poco con diferentes cosas. De aquí y para abajo. Vale. Y luego hay una última cosa que más que un estilo, digamos que es una actitud respecto a todo lo que nos rodea un poco, que es la idea de tener un ojo, una forma de ver, digamos, que esté siempre buscando trasladar movimientos de otras disciplinas como la escalada, por ejemplo, o el break, o la danza, incluso a mí cosas del salto de pértiga me recuerdan mucho a formas que tiene la gente de hacer underbar, de cómo se dobla el cuerpo para pasar y demás. O incluso a mí me pasó viendo a monos saltar, por ejemplo, que los sifacas, que son un tipo de monos que van así, y eso quería hacerlo encima de una valla, por ejemplo, como para desplazarme lateralmente, ¿no? Tener ese tipo como de ojo que está siempre atento a ese tipo de cosas. Y entonces, estos estilos de movimiento nacen a raíz de querer afrontar los espacios de una manera diferente. Y lógicamente, no hay alguien que solo tiene que moverse usando los pies, por ejemplo. Pero a lo mejor a tu entrenamiento le viene bien esto a poder ver otros tipos de cosas. Y lo que sí que no quiero que se piense que es algo que me fastidia mogollón es que muchas veces la imaginación se considera que va asociada a hacer el movimiento más raro o la cosa más creativa y extraña y abstracta. Y me parece una forma de entenderlo súper estúpida. Porque es tan sencillo como que para que la persona haga la bastada más grande que existe, tiene que verla. O sea, quiero decir, y es incapaz de concebir que se puede saltar de ahí a ahí. Bien, porque no siempre la idea de no llego, no sé qué, ¿no? Y es igual, lógicamente, pues te hacen abrir el salto. Pero muchas veces hay saltos inmensos que no existen porque nadie se ha planteado que de aquí puedo saltar girado ahí, por ejemplo. Y son cosas súper estúpidas realmente, o súper evidentes desde mi punto de vista, que la gente no las hace porque, al igual que se trabaja el físico o la técnica y demás, no se trabaja la creatividad, no se trabaja el quedarte frente a algo y tener que imaginar abordarlo de formas que nunca te habías esperado, ¿no? Y pues perdón por los vídeos tan cutres, porque habría sido más guay haberlos hecho bien, pero un poco eso era lo que quería hablar, básicamente, y ya está. Nada.